bendecirnos grandemente. Por eso el día de hoy vamos a tratar este tema relativo a las bendiciones de Dios. Vamos a comenzar con un texto bíblico para poder entenderlo. El primero que vamos a leer el día de hoy es el de bendiciones a la obediencia. Mira cómo se titula, bendiciones a la obediencia. Ustedes pueden encontrarlo en su Biblia, en Deuteronomio capítulo 28. Y estos versículos, cuando uno los lee, se llena de paz, de alegría. Son 14 versículos muy profundos, muy importantes. Después de estos 14 versículos, siguen durante todo este capítulo hasta el versículo 68, del 15 al 68, son las consecuencias de la desobediencia. 14 versículos nos está hablando de las bendiciones si somos obedientes, y más de 50 versículos si somos desobedientes, con lo cual seamos obedientes, ¿no? Es la invitación que hacemos en este día. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. El primer versículo de todos dice: acontecerá, ojo, acontecerá, nos va a suceder, mira, que si oyeres atentamente la voz de Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, mira lo que nos está diciendo la palabra. En primer lugar, que tenemos que escuchar atentamente la voz de Dios. ¿Dónde está la voz de Dios? En la Biblia, en la palabra de Dios. Escuchar atentamente. Hay muchas personas que no quieren recibir palabra de Dios, que no quieren saber nada de la Biblia, que no quieren saber nada de Dios. Bueno, después que no se quejen, pero la palabra del Señor es muy clara. Acontecerá que si oyeres atentamente. Pero lo más importante, de nada sirve que oigamos y nos entre por un oído y nos salga por el otro. De nada sirve. Por eso dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. Todos sus mandamientos. El Señor Jesucristo nos decía que busquemos el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Y también nos decía que aquellos que no practicaran su palabra serán verdaderamente libres. Entonces, una cosa es que nosotros escuchemos y otra cosa es que pongamos en práctica. Dice, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo yo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará. No será la suerte como piensa el mundo, no será la casualidad, sino va a ser Dios. Dios te va a exaltar si tú oyes la palabra de Dios y si tú pones en práctica. ¿Cuáles van a ser esas bendiciones? Mira lo que dice aquí: bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Allí donde tú estés. Si tú estás en el campo, en tu pueblo, en un pueblo perdido de Extremadura, en un pueblo perdido, no, de Málaga, donde sea, Dios te va a bendecir, ya sea en la ciudad, estés en Sevilla, estés en Madrid, estés en Barcelona, o ya sea en los Pirineos. Dios te va a bendecir. Y dice la palabra de Dios que bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Ojo, les habla alguien que tiene 7 hijos. Cuando yo me casé no tenía absolutamente nada, pero sí me acerqué a Dios, me acerqué a la palabra de Dios, me acerqué a agarrar estas bendiciones, porque sabes, estas bendiciones están aquí y Dios te las está prometiendo. Va a ser bendito el fruto de tu vientre. Y mira, así lo dice, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, las crías de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. En aquellos tiempos, la ganadería era lo más importante. La agricultura era lo que movía la economía. Hoy día, pues nosotros no sembramos ni tenemos
ganado, ovejas, terneros. Sin embargo, a lo mejor tenemos un negocio o tenemos un trabajo, una profesión, pues el Señor te está diciendo que va a ser bendito. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Y aquí sí quiero hacer un paréntesis, porque hay quien gana dinero después, hay quien está trabajando, pero después no hay bendición en su vida, no hay bendición en su hogar, no es capaz de retener, porque la palabra del Señor, como vamos a ver un poco más adelante, nos habla de la sabiduría y hay que ponerla en práctica. No hay que hacer lo que hace el 99% de la población, que es cobrar su dinero y despilfarrarlo, derrocharlo, vivir el día a día. Eso no llena. Si tú te agarras de Dios, te agarras de la palabra de Dios, tú vas a ser una persona sabia y el Señor te va a bendecir. Benditas serán tu canasta y tu artesa de amasar. Es decir, en tu casa va a haber siempre abundancia. Bendito serás en tu entrar y bendito en tu salir. Cuando salgas de casa no vas a tener ni que poner una alarma. ¡Ay, que me voy preocupado! No, porque Dios va a ser quien va a cuidar tu hogar. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, por 7 caminos huirán de delante de ti. Jehová te enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que pusieres tu mano. Te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. Te confirmará Jehová por pueblo santo suyo como te lo ha jurado, cuando guardes los mandamientos de Jehová tu Dios y anduvieres en sus caminos. No en el camino donde va todo el mundo, sino en los caminos de Dios. El mismo Señor Jesucristo después nos decía, ancha es la puerta, ancho el camino. No, sin embargo, angosta, estrecha es la puerta, el camino, que llegan a la vida, y pocos son los que dan con él. Por eso es muy importante, nosotros no podemos estar haciendo lo que hace la multitud. Llega agosto, ¡ay, que hay que ir de vacaciones! Deja que la gente haga lo que quiera, pero tú sé sabio. Hay que, llega en la época de Navidades y hay que gastar ahí el dinero, endeudarse. No, no te dice eso la palabra de Dios. La palabra del Señor dice, tú busca a Dios, tú guarda sus mandamientos, tú recréate en la palabra de Dios. Sé sabio, eso te dice el Señor. Y el Señor te va a dar paz, tranquilidad, prosperidad. Eso es lo que el Señor va a hacer con tu vida. Y mira lo que dice, y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti, y te temerán. Y te hará Jehová sobreabundar en bienes, en el fruto de tu vientre, en el fruto de tu bestia, en el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que te había de dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, el cielo, para enviar la lluvia a tu tierra en su tiempo y para bendecir toda obra de tus manos, y prestarás a muchas naciones, y tú no pedirás prestado. ¡Ajá! Nos lo está diciendo la palabra del Señor en el Antiguo Testamento. Tú no pedirás prestado. Y esto es muy importante, muy importante. Yo me pongo tan triste cuando veo a la gente que compra un coche a crédito, compra televisores con tarjeta de crédito, se va de viaje pidiendo préstamos, porque ahora todo te lo dan en cuotas, cuando la palabra de Dios, mira lo que te dice, mas tú no pedirás prestado. Después, financieramente hablando, tenemos diferentes tipos de deuda. Hay quien dice que hay deuda buena y deuda mala, pero el 90% de la deuda que utiliza la población es deuda de consumo y la utiliza para esclavizarse. El Señor quiere que tú seas libre, que tú seas próspero. Por eso la palabra del Señor nos dice que tú vas a prestar a muchas naciones, mas tú no pedirás prestado. Así que ten mucho temor. Quien aquí les habla nunca ha utilizado un crédito de consumo, tarjeta de crédito, para irse de vacaciones,
para irse de restaurantes, para comprar radios, televisores, ordenadores, para comprarse un coche. Yo prefiero ir en autobús, prefiero ir con el abono transporte, si es el caso, antes que tener que sacar un crédito. Así me lo pongan en cómodas cuotas, porque se me vienen a la mente estos versículos que nos dice, mas tú no pedirás prestado. Y nos dice la palabra del Señor, te pondrá Jehová por cabeza y no por cola. Claro que te va a poner por cabeza, porque vas a tener la sabiduría de Dios. No vas a ser como el 99%, sino vas a ser sabio, como ese 1% que tiene a Dios en su corazón y en su vida. Y mira, estarás encima solamente, y no estarás debajo, así nos dice el versículo 13. Si obedecieres los mandamientos de Jehová tu Dios, que yo te ordeno hoy, para que los guardes y cumplan. Para que los guardes y cumplas. Con lo cual es muy importante no solo leer la Biblia, sino guardarla y cumplirla. Y si no te apartares de todas las palabras que yo te mando hoy, ni a diestra ni a siniestra, para ir tras dioses ajenos y servirles. Entonces yo les hago una reflexión. ¿Ustedes quieren tener todas estas bendiciones? Bendito serás en tu entrar y tu salir, bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu bestia, bendito, no, bendito, bendito, bendito. ¡Claro que queremos! Pues hay que hacer una cosa. Leer la Biblia, guardar los mandamientos, ponerlos por obra. Y el Señor va a empezar a bendecir tu vida. El Señor lo va a hacer en el momento que tú pongas primero a Dios, en el momento de que tú hagas eso. Es muy importante que nosotros entendamos, el Señor está deseando bendecirnos. El Señor está deseando que tú tengas abundancia, como dice aquí, porque la palabra del Señor nos dice que vas a tener bendición en tus graneros, en todo lo que pusieres tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová tu Dios te da. También fíjate cómo dice que te va a abrir su buen tesoro, el cielo. Amén. Pastor, si la palabra de Dios habla acerca de la prosperidad, y no solamente en estos versículos, sino a lo largo de toda la palabra de Dios se habla acerca de este tema, ¿por qué se cree que el tener dinero o el ser próspero es malo y que va en contra de esa búsqueda hacia el Señor? Hay dos cosas importantes que debemos tener claras, ¿ya? La primera de ellos es muchas veces no se aplica la palabra de Dios correctamente. No se aplica. Hay quien piensa que ser próspero es tener un móvil de 700 euros. A mí me das un móvil de 700 euros y ni lo quiero. Para mí eso no es prosperidad. Hay quien piensa que tener un buen coche, eso es ser próspero. Y eso no es prosperidad. La prosperidad es paz, paciencia, benignidad, mansedumbre. Con lo cual, si tener un coche caro te va a dar paz, tranquilidad, paciencia, mansedumbre, bueno, a mí no me la da, porque estaría preocupado de que no me lo rayen, de que esto, de que si me lo van a robar, tanta cosa. El tener un coche que fuera lujoso. A mí no me da paz. Sin embargo, tenemos una malinterpretación muy grande de la prosperidad. Uno piensa que por tener una casa grande ya es prosperidad, si no te hace falta. O sea que tú no estás casado, tienes 2 hijos y quieres tener una mansión. ¿Cómo es eso? No es lógico eso. O hay quien dice, no, pero yo quiero tener mi piso de playa, mi piso de no sé qué. No. La palabra del Señor no nos está hablando de ese tipo de prosperidad, que es la que el mundo nos vende. Y después también hay mucha envidia respecto de la prosperidad, porque si yo veo que el prójimo tiene algo, entonces yo asumo que él es próspero y yo quiero ser como el prójimo. Entonces eso genera en la persona, llámese cristiana o no, envidia,
porque no conoce adecuadamente cuál es la palabra del Señor, no la conoce. Entonces yo veo a alguien que pasa a mi costado y tiene un coche, ¿no? Un Lamborghini, por poner, ¿no? un ejemplo. No hacemos publicidad al Lamborghini porque nadie se compra uno, pero imaginemos un Lamborghini y yo digo, qué bonito coche, pero no estoy ahí con envidia. ¿Por qué voy a tener envidia? Es más, yo pienso para mí, wow, qué bonito, pero tener un coche así debe ser un dolor de cabeza. ¿Qué cuesta el mantenimiento? ¿Qué cuesta esto? ¿Qué cuesta? ¿Dónde lo aparcas? Y si uno pasa por un badén, por un bache, con lo bajito que es, yo no me vería bendecido con un coche de esa forma. Sin embargo, el mundo nos vende otras cosas diferentes. Y como no entendemos, no ponemos en práctica la palabra de Dios, muchas veces añoramos eso que el mundo nos vende. Lo mismo cuando estamos hablando de ir de vacaciones a tal sitio, o de ir a gastar, o de tener artilugios o tecnología, etc. Y nos volvemos presos de la sociedad de consumo. Eso no es prosperidad. Y también otro de los temas que se malinterpreta es el que, bueno, si uno tiene riquezas, entonces estamos en un problema. Y es que aquí se aplica lo que dice en 1 Timoteo capítulo 6, del versículo 9 al 11, que la raíz de todos los males es el amor al dinero. Ojo, 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 ojo. Mira lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leerlo. Dice, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo. Esto está en 1 Timoteo capítulo 6, versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, aquí tenemos un problema. El dinero no es lo malo. Las bendiciones de Dios no es lo malo. El problema es cuando, si esas bendiciones son materiales, nosotros ponemos en primer lugar el dinero o las cosas materiales antes que a Dios. Y por eso, cuando nosotros ponemos la mirada en conseguir esas cosas, estamos cayendo en un problema, en tentación y lazo. Nos atamos a las cosas materiales. Nos atamos a ese piso de playa, nos atamos a ese coche. Es increíble, hay personas que dicen, no, yo no quiero tener hijos, y después están con un coche de 50.000 euros. Y dicen, no, es que tener un hijo es muy caro, pero si más te cuesta el mantenimiento del coche, más te cuesta las revisiones, el exceso de gasolina que gastas, más te cuesta el seguro del coche que criar un hijo, que los gastos que lleva hoy día en un hijo en una sociedad donde además hay educación gratuita y ciertas cosas que suple hasta el Estado. Entonces, tenemos ya hasta la pirámide de valores tergiversada, porque se centra la sociedad en las cosas materiales. Y por eso la palabra de Dios nos dice que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces yo a lo largo de mi vida me he encontrado con multitud de personas y de diferente estatus social, de diferente grados académicos, etc. Y te puedo decir lo siguiente, me he encontrado a personas muy adineradas, con mucho dinero, que no lo aparentan ni se sabe que tienen ese dinero, que son sencillas en su actuar, que son sencillas y que no ponen primero el dinero. Y me he encontrado otras personas que su único afán es aparentar, hasta tal punto que tienen un coche de las marcas que sabemos, las que empiezan por M, las que empiezan por B, las que empiezan por J, ¿no? Y que uno dice, ¡wow! Pero compran esos coches a crédito, tienen sus casas a crédito, tienen todo. Lo más importante para ellos es tener esos bienes materiales y hasta se endeudan.
Y por eso la palabra del Señor nos dice que tentación y lazo viven atados. Ni siquiera son adinerados porque tienen que comprarlo a crédito. Y la codicia, dice, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores. Porque después llega un momento de crisis, una pérdida de empleo y el banco termina con todo. Entonces es muy importante que nosotros entendamos. El problema aquí no es el dinero. El problema es el amor que se tenga al dinero y qué es lo que nosotros pongamos primero. El Señor nos dijo, si tú me pones a mí primero, si tú guardas los mandamientos, si tú los escuchas, los oyes y los guardas y los pones por obra, yo te voy a bendecir. Eso es lo que nos dice Dios. Y yo te puedo decir que a lo largo de mi vida, el Señor me ha hecho ver esas bendiciones que solamente Dios puede dar. Bendiciones en trabajos, bendiciones en como después el Señor profesionalmente, ¿no?, me ha dado hasta cargos directivos, ¿no? El Señor es el que hace todas esas cosas. Y yo decir, gracias Señor, qué casualidad que justo con el nacimiento de un hijo y me han ascendido y estoy ganando un 30-40% más de sueldo. Esto solamente puede venir de ti, y de ti porque gracias a ti, oh Señor, se ha dado esto. Gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces el Señor está ahí para bendecirnos, lo dice la palabra de Dios, bendito va a ser el fruto de tu vientre, bendito va a ser tu arteza de amasar. Cierta ocasión el Señor Jesucristo se encuentra con un joven que era rico. Este pasaje lo tenemos en San Mateo capítulo 19. Y este joven que era rico, ¿no?, le pregunta al Señor, maestro bueno, ¿qué cosas tengo que hacer para heredar la vida eterna? Y lo primero que le dice el Señor Jesucristo, fíjense la humildad, les dice, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solo Dios. Porque el Señor, como vino, como hombre, le habló así para que enseñarnos humildad. Y nos dice, los mandamientos sabes. Y él dijo, no, yo todo lo guardo desde mi juventud. No matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y entonces en el versículo 21, capítulo 19, San Mateo, versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, ven y sígueme. Y entonces se quedó pasmado, como dice, se quedó, que venda todo lo que tengo, pasmado. Entonces dice el versículo 22, oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Se fue triste. Se dio media vuelta y dijo, no, esto no es para mí. ¿Qué le dijo el Señor con estos versículos? Tienes que poner primero a Dios sobre todas las cosas. Entonces, Jesús le dijo a sus discípulos, nos dice el 23, de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Y sus discípulos, oyendo esto, se asombraron en gran manera, diciendo, ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolo Jesús les dijo, para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Bueno, el Señor me ha hecho ver y entender sobre estos versículos. Y es muy importante. Cuando el Señor se está refiriendo a ese rico, se está refiriendo a aquel que tenga ese amor por las riquezas, por el dinero, por las cosas materiales. Y aquí no hay escala económica. Hay quien dice, entonces yo como soy pobre, ¿no? Resulta, no soy rico como este de aquí, pues yo voy a ser salvo, porque mira, claro, yo soy pobre. Pues no, porque tú eres pobre, que yo conozco a más de unos que no llegan a fin de mes, dicen que son pobres, pero resulta que tienen un móvil de 700 euros, resulta que gastan después, ¿no?, en videojuegos, en vicios, que gastan en tantísimas cosas el dinero y las bendiciones de Dios, que encima, ¿no?, les dices vamos a trabajar y no quieren ni trabajar,
¿no? Etcétera, etcétera. Y después otras personas que son prudentes, que son buenos mayordomos, que son además muy sigilosos con el dinero, con las bendiciones de Dios, y que cuidan porque saben que, ¿no? Resulta que esas personas son bendecidas. Entonces, ¿qué ocurre? Que al que es bendecido por Dios, ese va a ir, no va a ser salvo, y el que, no, aquí el Señor nos está diciendo aquel que tiene ese amor desmedido, esa codicia por el dinero. Y ahí puede uno ser, o no tener mucho dinero, y ser una persona muy codiciosa. Y hay personas adineradas que son dadivosas, generosas, y el Señor los bendice aún más. De hecho, tenemos muchísimos casos en la Biblia. Entonces, tenemos una mezcla de opiniones, una mezcla, ¿no?, sobre este tema, que muchas veces la gente no sabe. Dice entonces que uno tiene que ser pobre para ser salvo. No te dice eso la palabra de Dios. Es más, si no tienes riqueza, ¿cómo vas a poder ayudar al prójimo? ¿Cómo vas a poder repartir con los demás? Hay quien dice, pues yo no tengo ni para dar. Pues entonces pídele a Dios que te dé un buen trabajo para que pueda repartir con los demás. Pero también sé sigiloso, sé ordenado con tu vida, sé sabio cuando el Señor te dé una bendición. Eso es muy importante. Yo a veces les digo a los hermanos en la iglesia, imagínense ustedes que les dan ahora mismo 10.000 euros, 10.000 dólares. A ver, ¿qué harías tú con esos 10.000 dólares? Y la gran mayoría no sabe qué harían con el dinero. No saben qué harían con el dinero. Hay quien ya está pensando, mira, me voy de viaje aquí, o me voy a comprar mi... No, hay cosas muy claras que están en la palabra de Dios. Cómo hay que dar una parte al Señor. Cómo de ese dinero hay después que ahorrar un quinto. Lee en el libro de Génesis los sueños de Faraón y cómo José le aconsejó, y un quinto hay que ahorrarlo. Y cómo después tú tienes que pedir dirección al Señor de qué hacer con las bendiciones de Dios, porque ese dinero no es tuyo, no es tuyo, es de Dios. Y eso es muy importante que lo entendamos. Entonces, las personas que son sabias con el dinero, el Señor después les multiplica y les da más. Sin embargo, si no sabes qué hacer y lo usas en consumo de bienes que además van a ser perecibles rápidamente en el tiempo, como la tecnología, vamos a tener problemas. Y por eso el Señor, mira lo que nos dice en el libro de Proverbios. Vamos a leer unos proverbios que nos van a ayudar a ser más sabios. Mira, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Así que tú eres un escogido de Dios. El sueldo, el dinero que tú cobres, tienes que ser diligente, te dice la palabra de Dios. Tú no puedes hacer cualquier cosa. El Señor te dice, oye, tienes que llevar una parte a la iglesia, llévala. Tienes que ahorrar un quinto, ahórralo. ¿Y el resto qué hago? Pues no puedes coger y decir, ay, qué bien, pues el resto me voy a ir de fiesta con él. No. Nos dice que la mano de los diligentes enriquece. Dios te quiere bendecir y te quiere bendecir más. Eso es como si yo a un hijo mío cojo y le digo, a ver, toma hijo, 10 euros. Ustedes tienen hijos, a veces le dan su propina, ¿verdad? ¿Y ustedes están atentos qué hacen sus hijos con los 10 euros? Yo sí estoy atento. Y entonces hay alguno de mis hijos que coge y lo ahorra. Hay otro que coge y se compra a lo mejor unos bolígrafos o lapiceros. Y hay otros que cogen y se van a comprar chucherías. ¡Chucherías! Y yo, pues no me gusta que vayan y con los 10 euros se compren chucherías. No me gusta, no me agrada. Pues Dios es lo mismo. Si Dios te está dando bendiciones y no eres diligente con las bendiciones, ¿cómo quieres que Dios te dé más? Entonces, ¿ustedes se creen que aquel que yo sé que lo gasta en chucherías, yo le suelto y le doy? Pues no, lo mínimo, porque sé que no lo va a emplear adecuadamente. Pues Dios quiere lo mismo de ti, que tú seas responsable. Esto estamos hablando con niños, imagínate con adultos, que a veces se gasta el dinero en tabaco,
en bebidas, en ir a reuniones, en restaurantes extremadamente caros. A veces se despilfarra en cosas que es peor que unas chuches. Eso es muy importante. Proverbios 10:22. Mira, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ello. Cuando Dios te bendice y tú empleas adecuadamente esa riqueza, tú la usas sabiamente, el Señor te va a dar paz. El Señor te va a dar paz. Si tú recibes un dinero, ya sea de una herencia, ya sea de una liquidación del trabajo, un finiquito, lo que sea, y no lo usas adecuadamente, no te va a dar paz. No vas a tener paz, tranquilidad, prosperidad. Por eso, la bendición de Dios, utilizada como el Señor quiere, es la que enriquece y no añade tristeza. Proverbios 13:11, mira, las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. Ojo, con mano laboriosa. El Señor, hoy día no vamos a hablar del trabajo, pero la palabra de Dios nos habla de cómo debemos ser esforzados y valientes. Como el que no trabaje, que no coma. Nos dice de cómo el Padre, hasta aún trabajan, decía el mismo Señor Jesucristo, y que por eso Él trabajaba. Entonces, muy importante, nos dice aquí que el que recoge con mano laboriosa va a aumentar. Entonces, ¿quieres ser bendecido? Tienes que trabajar bien, tienes que trabajar esforzadamente. Y no mirando el dinero, porque el dinero te lo da Dios. Otra de las cosas nos la dice en Proverbios 14:24. Las riquezas de los sabios son su corona, pero la insensatez de los necios la infatuación. Proverbios 15:6, qué bonitos versículos. En la casa del justo hay gran provisión, pero turbación en las ganancias del impío. Cuando uno es sabio, uno es justo, nos dice que va a haber gran provisión en la casa. ¿Okay? Muy importante el Proverbios 19:15. Mira, la pereza hace caer en su profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. Cuando una persona es negligente, una persona no sabe administrar bien las bendiciones de Dios, entonces va a tener problemas en algún momento de su vida. Porque va a venir el azote de una crisis, va a venir algún problema en su vida como una enfermedad que no pueda trabajar, y si no ha sido diligente, esa persona va a ser probada fuertemente. Y el Señor no quiere eso, el Señor quiere que tú seas bendecido. Bendito sea tu entrar, tu salir, bendito sea tu canasta y tu artesa de amasar. Así lo hemos leído. Nos dice también la palabra de Dios en Proverbios 21:20. Mira, tesoro precioso y aceite hay en la casa del sabio, mas el hombre insensato todo lo disipa. Todo lo disipa. Ojo, yo me he encontrado a muchas personas, ya sean personas que van a la iglesia o ya sean personas que no conocen la palabra de Dios, que todo lo disipan. Todo lo disipan. Tú les das 20 euros y tardan 5 minutos en hacer agua los 20 euros. Tú les das 100 euros y tardan 10 minutos, ya no 5, pero a lo mejor 10 en hacer agua ese dinero. Y hay otras personas que son sabias con el dinero. Entonces es muy importante que nosotros entendamos que el Señor bendice, pero que muchas veces nosotros no entendemos qué es bendición, qué es prosperidad, porque vivimos en un mundo que nos vende que ser próspero es aquel que tiene muchas cosas, es aquel que gasta, es aquel que tiene cosas de marca, es aquel que... y no es la verdad, no es la verdad. La verdad es aquello que genere paz, paciencia, tranquilidad, mansedumbre, templanza. Esas son las obras del Espíritu. Entonces, si el Señor nos da dinero y no tenemos esa paz, tranquilidad y templanza, tenemos un problema con nuestra vida y con las bendiciones. Capítulo 23, versículo 4. No te afanes por hacerte rico, sé prudente y desiste. ¿Y por qué? Porque a lo largo de nuestra vida
vamos a tener situaciones en las cuales, oportunidades en las cuales el enemigo nos va a ofrecer ganar dinero de forma muy rápida y sin embargo no legal. Eso nos dice la palabra de Dios que sé prudente y desiste. Al mismo Señor Jesucristo, cuando estuvo ayunando 40 días, vino el diablo Satanás y le dijo, si tú te postras y me adoras, yo te voy a dar todos estos reinos del mundo. Y el Señor le reprendió. Muy importante. Entonces, nosotros vamos a estar sujetos, ya sean los trabajos, en puestos políticos, lo que sea, a oportunidades de robo, de corrupción, pues te dice la palabra de Dios, por ahí no va la bendición de Dios, no va. Sé prudente y desiste. Y vas a ser probado, vas a ser probado. Nos dice Proverbios 28:20, el hombre de verdad tendrá muchas bendiciones, mas el que se apresura a enriquecerse no será sin culpa. Señor, si tú eres una persona ordenada, sabia, diligente, el Señor te va a bendecir, no de un día para otro. Te va a dar esa paz, esa tranquilidad y te va a hacer prosperar. Pero las bendiciones de Dios no tienen su tiempo. Y en Proverbios 28:19 nos dice, el que labra su tierra se saciará de pan. Otra vez nos vuelve a hablar del trabajo. Mas el que siga a los ociosos se llenará de pobreza. Los ociosos, sí, tanto que nos gusta aquí en España, que las terracitas, que esto, que tal, que vamos aquí a parlotear, a cotillear, etc. Pues la palabra del Señor es muy clara. Tienes que ser esforzado, tienes que ser esmerado, tienes que trabajar y el Señor te va a bendecir. Y por último, en el libro de Salmos hay un versículo que me gusta mucho relacionado con esto que estamos leyendo, que es, mejor es lo poco del justo que las riquezas de muchos pecadores. Entonces, al final, la persona que está con Dios le va a dar igual tener mucho o tener poco, porque lo más importante es Dios. Y si tú pones la mirada en Dios, al final vas a estar preparado para vivir en abundancia o en pobreza. Así como el apóstol Pablo nos decía, ¿y sabes por qué? Porque lo más importante no es esta vida, no es el coche que lleves, no es la casa donde vives, no es el barrio donde vivas, no es la ropa que lleves, lo más importante es tener a Cristo en tu corazón. Eso es lo más importante. Pastor, ¿qué nos quiere dar a entender la palabra de Dios cuando dice que la bendición del Señor es aquella que no añade tristeza con ella? Claro, porque si nosotros hemos empleado de una forma sabia el dinero, esa sabiduría nos va a generar paz. Por ejemplo, si yo recibo un dinero y ese dinero lo utilizo para comprar un coche, ¿no? Y no, es que lo quiero además nuevo y lo quiero que tenga de todos los extras y todo tal. Muy bien, ¿cuánto es el coche? 25.000 euros. Pues ese coche, de aquí 5 años, no te dan ni 5.000. Entonces, vuelves a estar... Sin embargo, si tú tienes sabiduría, tú dices, a ver, tengo 25.000 euros, voy a pedirle al Señor qué hacer con este dinero. Voy a dar lo que se trata a Dios, voy a ahorrar una parte y el resto voy a ver qué puedo hacer. A lo mejor el Señor coge y te hace reflexionar que ese dinero lo tienes que invertir, no gastarlo en algo que se va a depreciar de una forma rápida, sino invertirlo. A lo mejor el Señor te da una idea para que pongas un negocio o para que compres tu casa o para que, pero no un bien que de aquí a unos años va a depreciarse totalmente. Es increíble, hay personas que ni siquiera tienen una casa, viven de alquiler, pero sin embargo tienen coche del año. Yo alucino, ¿no? Hay personas
¿no? Que ni siquiera tienen su casa, pero reciben un dinero y lo primero que hacen es irse de viaje. Dicen, no, yo tengo que conocer el mundo entero. Hay personas, ¿no? Que prefieren tener tecnología de último modelo a tener un ahorro por si vienen épocas de vacas flacas. Todas esas cosas, cuando la persona no es diligente, acarrea, nos dice la palabra de Dios, tristeza. ¿Amén? Bueno, otro de los temas que es muy importante que nosotros entendamos es cómo no podemos tener apego al dinero. No podemos tener apego. Entonces el Señor nos dice de esta forma, hermanos. Proverbios 11:25, mira lo que nos dice. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. ¿Y por qué nos dice esto? El alma generosa. Por una sencilla razón, mis queridos radioyentes. Porque si tú eres una persona que comparte, una persona generosa, una persona que no tiene apego a lo material, el Señor sabe que no estás poniendo lo primero el dinero, que no tienes una codicia hacia el dinero. El Señor te va a prosperar. Y por eso también tú estás con esa generosidad, demostrando el amor al prójimo. El amor al prójimo. En Proverbios 3, 9 y 10, mira lo que dice. Honra a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. ¡Wow! ¡Qué promesa más grande! Nosotros tenemos que honrar a Dios con nuestros bienes. Entonces, yo no puedo coger y cobrar mi sueldo y después saber que hay necesidad en la iglesia y que tengo que también colaborar con la obra de Dios y después estar clamando al Señor. No, porque entonces estoy demostrando mi codicia, estoy demostrando mi egoísmo, estoy demostrando mi falta de amor. Muchas veces no nos faltan excusas. No, es que mira que el dinero se usa de esta forma, que esto, que tal, que cual. Bueno, haz lo que quieras, pero la palabra del Señor es muy clara. Nos dice que si tú honras a Dios con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, vas a ser tus graneros llenos con abundancia. Eso dice la Biblia. No hace falta que yo te explique más, ni que te dé más razones. Así que habla con tu pastor, ve cómo colaborar, etc. Hay quien quiere colaborar, ¿no?, dando dinero a una ONG, bueno. Hay quien quiere colaborar haciendo voluntariado con su tiempo, bueno, qué bien, yo no tengo dinero, pero tengo tiempo, quiero colaborar, perfecto. Pero honra a Dios, ama al prójimo y el Señor te va a bendecir y te va a prosperar. En Malaquías 3:10 dice, traed todos los diezmos al alfolí y probadme en esto y haya alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Entonces, si yo no soy capaz de dar ni una ofrenda a la iglesia, pues estoy perdiendo una bendición que nos dice el Señor aquí. Probadme ahora en esto, que no abriré las ventanas de los cielos. Entonces, esa falta de generosidad hacia la iglesia, hacia el prójimo, lo que está es diciendo que lo primero que hay en tu vida, la prioridad es el dinero, es el amor a las cosas materiales. Cuando el Señor está deseando bendecirte. Y en Proverbios 28:22 dice, se apresura a ser rico el avaro y no sabe que le ha de venir pobreza. Entonces, las bendiciones de Dios no es como el mundo piensa, no es. El Señor lo que quiere es que tú seas próspero, pero tiene que ser a la forma de Dios, a la forma de Dios. Amén. Pastor, ¿qué le puede decir a aquellas personas adineradas, opulentas, que no conocen al Señor
pero al fin del caso, el dinero no les da la felicidad, no les da la paz, porque el dinero no da eso, no da aquello que Dios nos da. Entonces, ¿qué es lo que usted les puede decir a ellos? ¿Qué consejo les puede dar? Bueno, nosotros nos encontramos como en el libro de Eclesiastés se trata mucho a aquellas personas que tienen dineros y posesiones, ¿no? Por ejemplo, en Eclesiastés capítulo 5, versículo 19 y 20 dice: asimismo a todo hombre a quien Dios da riquezas y bienes, y le da también facultad para comer de ellas y tome su parte y goce su trabajo. Esto es don de Dios, es un regalo de Dios, porque no se acordará mucho de los días de su vida, pues Dios le llenará de alegría el corazón. Entonces, en el libro de Eclesiastés ya nos está diciendo la palabra del Señor, la importancia, ¿no? Y cómo es un don de Dios, y Dios no reparte dones así, ¿no? Cuando uno tiene dinero, ¿no? Por norma general, lo que hace el dinero es esclavizar. Por eso el Señor Jesucristo dijo: difícilmente un rico entrará en el reino de Dios. Si esa persona no conoce al Señor y no reconoce que esas riquezas han venido de Dios, muy probablemente se encuentre con estos problemas. Muy probablemente. Por eso dice el Señor: difícilmente un rico. Y en Eclesiastés, ¿no? Es tan bonita la palabra del Señor, porque hay todo un pasaje que dice, que se llama la vanidad de la vida. Está en Eclesiastés capítulo 5, ¿no? Y nos dice en el versículo 10: el que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. También esto es vanidad. ¡Wow! Quien ama el dinero. Por eso, cuando nosotros escuchamos ese evangelio de la prosperidad que te dice: dinero, dinero, Dios te va a bendecir y tal, y se empieza a poner primero como que buscar a Dios es todo relacionado con el dinero, ahí, ¿qué nos está diciendo la palabra de Dios? No, vamos a ver. El que ama el dinero no se saciará de dinero, y el que ama la riqueza no sacará fruto. Lo primero no es el dinero, el acercarse a Dios no es por dinero, sino es una consecuencia. Si tú buscas a Dios, el Señor te va a ir bendiciendo a lo largo de tu vida. Si tú buscas al Señor, el Señor va a cumplir las promesas que hay en tu vida, va a bendecir la obra de tus manos, vas a estar arriba solamente y no abajo. Pero muy importante que tú pongas primero a Dios. En el versículo 12, aquí en Eclesiastés 5, versículo 12, dice: dulce es el sueño del trabajador, coma mucho, coma poco, pero al rico no le deja dormir la abundancia. ¿Y de qué sirve yo tener posesiones si después voy a estar preocupado por ellas? Esas posesiones no están dando paz, paciencia, tranquilidad, sino lo que están generando es problemas que no dejan dormir. ¿Okay? Y lo peor de todo, versículo 13: hay un mal doloroso que he visto debajo del sol, las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal, las cuales se pierden por mal empleadas, y al hijo que ellos engendraron nada les queda en la mano. Es decir, por no dar los tiempos a Dios, no dar los tiempos a la familia, porque en primer lugar lo que se le dio el tiempo es a generar ese dinero, Dios no permite que haya una prosperidad duradera. Y los hijos que engendraron, la propia palabra de Dios nos está diciendo que nada les queda en la mano. Nada les queda. Los hijos derrochan después todo ese dinero. Que los padres, ¿no? Que esos padres que pusieron en primer lugar el dinero, no, amontonan. ¿Amontonan para qué? Para que sus hijos se pierdan. Está en la Biblia, está en Eclesiastés capítulo 5. Por eso nos dice: desnudo salió del vientre de su madre y así volverá. Se irá tal como vino, sin ningún provecho de su trabajo que llevarse en la mano. Y eso va a ocurrir, nos vamos a ir igual, no te vas a llevar nada, ni oro, ni plata, ni euros, nada te vas a llevar. Entonces, lo más importante es que nosotros tengamos tesoros
en el cielo, donde la polilla ni el orín corrompen, ni donde ladrones minen ni hurten, porque donde esté nuestro corazón, estará nuestro tesoro, nos dice la palabra de Dios. Entonces es muy importante, mis queridos radio oyentes, que tengamos claro, el Señor te quiere bendecir, pero las bendiciones materiales no son las que te van a dar la tranquilidad y la paz. El Señor tiene una promesa, si tú le buscas, va a bendecirte con esas bendiciones materiales, pero tú tienes que tener claro de que todo lo que tú tengas y que Dios te dé, viene por Él y es bendición de Él. Si tú tienes una profesión, bendice a Dios. Quien aquí les habla, no, el Señor me ha permitido tener una profesión, un doctorado en economía, el tener diferentes cargos, algunos hasta cargos no ejecutivos, gerenciales, todo ha venido por la mano de Dios. Todo se lo debo a Dios. Todo. Es muy diferente cuando uno es prosperado profesionalmente y uno reconoce que ha sido por Dios, a que uno diga, no, es que mira, yo soy... No. Es muy diferente el que uno tenga una bendición económica y uno reconozca que esa bendición vino de Dios, a que uno diga, no, es que yo soy como soy, claro. Es muy diferente. El mundo es así, pero Dios lo que quiere es que tú le reconozcas a Él, porque entonces estás poniendo en su lugar a Cristo, estás poniendo en su lugar a Dios. Y en este mundo, hermanos, nada nos vamos a llevar, nada. Así desnudos como vinimos, vamos a irnos. Así que agarrémonos de la palabra de Dios. Amén. Gracias, Pastor Martín. Les recuerdo que la prédica de hoy ha sido impartida por la Iglesia Sedientos de Jesucristo.